Muy buenas, hoy tenemos con nosotros y con nosotras a nuestro invitado, el doctor Aitor Aritzeta. ¿Qué tal, Aitor? Hola, Goretti, muy bien, gracias. Bueno, hoy vamos a abordar la temática de los mecanismos de defensa y para ello nos gustaría, empezar por el principio, ¿verdad? ¿Cómo entiendes tú o cómo nos podrías explicar el significado de los mecanismos de defensa? Bueno, los mecanismos de defensa, como bien indica la palabra, son una serie de procesos que se activan cuando necesitan defender algo, ¿verdad? Y lo que defienden es, pues, a nosotros mismos, ¿no? Lo que pasa es que no nos damos cuenta de que los estamos utilizando y por eso son inconscientes. En realidad, aunque parezca mentira, lo que nuestro cerebro quiere es protegernos, no saber la verdad, y para eso está dispuesto a transformar la realidad, a modificarla, ¿no? Sigmund Freud, ya conocido psicoanalista y el creador del psicoanálisis, fue el primero que propuso este concepto de los mecanismos de defensa, y lo que mencionaba es que todas las personas tenemos dentro de nosotros pues una serie de valores, de deseos, de objetivos, y por otro lado tenemos la realidad de nuestras relaciones sociales, de la familia, de los acontecimientos que nos rodean, ¿no? Claro, ahí se producen una serie de normas, de peticiones, de presiones, de conflictos, y cuando en esos conflictos nuestra idea de nosotros mismos, nuestro autoconcepto, nuestra integridad, nuestro bienestar se amenaza, pues lo que hacen los mecanismos de defensa es protegerlo para que no nos sentamos dañados o para no enfrentarnos a situaciones que quizá nos cueste mucho manejar o enfrentar. Vamos a poner un ejemplo para que nos hagamos una idea más clara de lo que son los mecanismos de defensa. Imagínate que tú tienes una relación con tu hija, con la que has sido siempre desde pequeña pues muy tolerante y siempre has tenido en cuenta su opinión, te ha gustado escuchar su palabra, y para ti es fundamental que tu hija piense de ti que eres y has sido una madre muy tolerante. Tu hija tiene 20 años y un día te dice: pero mamá, cuando yo tenía 14 años o 12 años me obligaste a hacer algo que no quería. En ese momento, ese hecho para tu hija es muy doloroso, pero para ti como madre también resulta muy doloroso. Y es tan doloroso porque pone en riesgo la imagen que tienes tú de ti misma como madre, y en lugar de aceptar que no fuiste tolerante con ella, pues es posible que utilices un mecanismo de defensa que se llama la negación. Es decir, negar o aceptar que realmente tú le obligaste a hacer algo que no quería ella hacer. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Que lo que está haciendo tu cerebro es tratar de proteger esta idea que tienes de ti como madre, en lugar de aceptar que una vez fuiste intolerante, que no le escuchaste, que le obligaste a hacer algo que ella no quería, pues es posible que quizá lo tengas borrado o hayas transformado lo que ocurrió en ese momento o hayas añadido información que no tiene que ver con lo que realmente ocurrió, ¿no? Con objeto de evitar sentirte culpable, con objeto de evitar sentirte angustiada, con objeto de evitar tener que enfrentar que has sido intolerante, pues quizá se active un mecanismo de defensa, sin querer. No es que haces algo que tú realmente lo haces intencionadamente, no, es que tú en ese momento como madre estás protegiéndote de la culpa, del temor de ser vista como intolerante por tu hija, porque eso para ti puede ser muy doloroso. Bueno, pues esto es lo que buscan los mecanismos de defensa: evitar generarte un dolor muy grande, algo que no puedas gestionar, y para eso prefieren transformar, distorsionar la realidad con objeto de salvarte a ti y de salvar tu bienestar. Qué interesante, Aitor. ¿Y qué otras maneras de salvarnos puede tener nuestra mente? Es decir, ¿qué otros mecanismos podemos utilizar? Pues muchos, la verdad. Si los mecanismos de defensa fueran un deporte, en la sociedad tendríamos una salud física fantástica, porque se utilizan mucho, se utilizan más de lo que nos imaginamos, ¿no? Uno es el que hemos mencionado, la negación, ¿no?
no aceptamos algo que hemos hecho o no aceptamos algo que ha ocurrido que nos hace muchísimo daño, ¿no? O no somos capaces de aceptar un acontecimiento que puede poner en riesgo nuestra salud mental, nuestra salud emocional, psicológica, ¿no? Ese puede ser un mecanismo muy típico, ¿no? La negación. Esto no ha ocurrido, esto no ha pasado, no ha sido así, ¿no? Otro mecanismo de defensa muy conocido es el denominado la represión. La represión es un mecanismo de defensa que lo que hace en realidad es contener, guardar dentro de nosotros emociones desagradables como la vergüenza, el miedo, incluso la agresividad que podemos sentir hacia personas o situaciones ante las que si expresáramos estas emociones, las consecuencias que podríamos recibir de su expresión podrían ponernos en riesgo o nuestra integridad física o nuestra salud mental, ¿no? O sea, imagínate que odias muchísimo un comportamiento que tiene tu pareja y con objeto de no dañarla o de no recibir el rechazo que ella puede tener al expresar esta emoción, lo que haces es guardarla dentro, ¿no? Y esto, pues funciona como una vía de presión. Vamos guardando emociones que nos resultan desagradables. No lo hacemos intencionadamente, lo hacemos casi automáticamente, ¿no? Vamos guardando, reprimiendo y en algún momento, podría tener repercusiones negativas porque eso podría explotar, ¿no? Y luego tenemos la racionalización. Una racionalización, un mecanismo de defensa de racionalización es muy sutil porque se refiere a utilizar argumentos racionales, ¿no? Para explicar algo que no somos capaces de aceptar y entonces le damos muchas vueltas a una cuestión que parece bastante lógica en su primera comprensión, pero lo racionalizamos, ¿no? Imagínate, por ejemplo, ¿no? Vamos a pensar que tenemos una actitud negativa hacia las drogas, pero bebemos mucho alcohol. Y lo que hacemos es decir, bueno, no, pero en realidad el alcohol no es una droga. Empezamos a buscar explicaciones muy complejas con objeto de alguna manera de salvaguardar la incongruencia que supone estar en contra de las drogas y a la vez ser una persona que toma alcohol, cuando el alcohol, como sabemos, también se puede considerar y se considera una droga, ¿no? En definitiva, la racionalización era o lo que hace es buscar explicaciones para tratar de aceptar una incongruencia, por ejemplo, entre un pensamiento y una emoción o entre un pensamiento y un comportamiento, ¿no? Hay muchos mecanismos de defensa, pues por ejemplo la difusión de responsabilidad también es otro. Imagínate un niño que le pillan en el patio tirando piedras, viene la profesora y el profesor y de repente el niño dice no, pero no he sido solo yo, ¿no? Los demás también lo han hecho, ¿no? De alguna manera trata de reducir el sentimiento de culpa o la responsabilidad, que toda caiga sobre sí mismo, y lo que hace es repartir eso, hacer una difusión, ¿no? Repartir de esa responsabilidad. Bueno, hay muchísimos mecanismos de defensa y en realidad todos ellos, como decía antes, lo que buscan es salvaguardarnos a nosotros, a nuestra identidad, a nuestra autoimagen, nuestro autoconcepto, y para ello están dispuestos a transgiversar la realidad. Aitor, bueno, pues vamos avanzando en la comprensión de los mecanismos de defensa y ahora te quería preguntar así brevemente qué funciones tiene o bueno, si hay alguna parte que sea más débil o más perjudicial. Bueno, la verdad es que, los mecanismos de defensa pueden ser útiles o pueden ser peligrosos en función de la situación. Vale. Quiero decir, ciertamente cuando la integridad psicológica o el equilibrio psicológico de una persona está en riesgo, y aceptar una realidad que puede ser extremadamente dolorosa, puede ser peligroso para su integridad psicológica en un momento dado, los mecanismos de defensa pueden venir bien y nos pueden salvar. Pero es verdad que en general, a la larga, lo que se aconseja es tratar de darnos cuenta de que los estamos utilizando y tratar de hacer un análisis autocrítico del comportamiento de cada uno,
teniendo también cierta compasión, ¿no? con nuestra propia conducta y siendo tolerantes, ¿no? No hay que olvidar que los mecanismos de defensa nos alejan de la realidad y también nos alejan de la posibilidad de solucionar los conflictos de forma constructiva y también dificultan muchísimo la comunicación porque nos pueden colocar en situaciones muy reales o muy distorsionadas de la realidad y pueden terminar haciéndonos daño a nosotros mismos y haciendo daño a las personas que queremos, con objeto de mantener una imagen, no sé, de un yo perfecto o intentando de alguna manera de proteger nuestro autoconcepto, ¿no? En este sentido, creo que es muy importante tener en cuenta que en situaciones de mucha fragilidad los mecanismos de defensa pueden ser beneficiosos. Me acuerdo, pues no sé, de un niño o de una niña en edades tempranas que le resulta, pues por ejemplo, muy difícil aceptar pues un acontecimiento traumático, ¿no? Entonces la negación en ese momento a esa niña le están salvando, ¿no? A la larga, evidentemente, por salud mental, si estamos, por ejemplo, hablando de un duelo o algo así, pues es importante que vaya aceptando la realidad y ayudándole a desprenderse de los mecanismos de defensa, que lo que hacen es a la larga alejarnos de nuestra propia salud mental. Y bien, Aitor, para finalizar, ¿cómo podríamos evitar estas partes más dañinas que nos comentas, ¿no? Que tienen los mecanismos de defensa? ¿Cómo podríamos abordar esto que quizá nos puede hacer daño? Bueno, la verdad es que no es sencillo, ¿no? Como decía al principio, los mecanismos de defensa son inconscientes y aparecen de una manera en la que la persona muchas veces no puede controlarlos, ¿no? Eh, yo suelo comentarles, ¿no? A mis alumnas, alumnos, bueno, y creo que es algo muy importante profundizar en el autoconocimiento. Yo creo que un autoconocimiento adecuado nos ayuda a identificar las limitaciones que tenemos, ¿no? Y también nos ayuda a querernos, a aceptarnos con nuestras limitaciones, con las cosas buenas y las cosas malas, con nuestras potencialidades y nuestras limitaciones. Los mecanismos de defensa siempre van a tratar de mantener una imagen ideal de nosotros mismos, tan ideal como irreal muchas veces, y nos van a llevar a comportarnos de manera egoísta y evitando los sentimientos de culpa, ¿no? Por eso un proceso de autoconocimiento adecuado desde pequeños nos puede ayudar a alejarnos de la utilización de los mecanismos de defensa, para lo que un psicólogo o una psicóloga nos puede ayudar a tener una imagen más realista de nosotros mismos y con esto ayudarnos a enfrentar los problemas, los conflictos, las limitaciones de una manera más realista, más compasiva y de alguna manera también nos va a ayudar a tener una vida más coherente entre lo que realmente pensamos, sentimos y hacemos, que es un elemento fundamental para la salud mental. Muy bien, Aitor, pues muchísimas gracias por compartir tu sabiduría con nosotros en esta sesión de hoy y bueno, invitar a los oyentes, a las oyentes a que continuemos en esta línea, ¿verdad? De autoconocimiento y de trabajo personal para poder evitar, bueno, todos los daños colaterales, ¿no? Que nos puede traer lo que en un principio nos quiere proteger, que son estos mecanismos de defensa que al final nos alejan de nuestra esencia, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Aitor, y hasta otra. Hasta otra ocasión, Goretti. Agur.